vocales y el tema de pronunciación. Entonces, te agradecemos nuevamente por habilitarnos este espacio y bienvenidos a todos. Tenemos una buena participación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Eh, Estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunos temas que tienen que ver con la estética, no solamente del canto, sino también en general de la voz humana, de ese instrumento que todos tenemos, todos los seres humanos, pero que desafortunadamente no conocemos. En las sesiones anteriores hemos venido trabajando un poco sobre el conocimiento del instrumento. Abordamos el tema de la respiración, del diafragma, de los músculos que están trabajando permanentemente en la función de la producción del sonido de la voz hablada o cantada. También trabajamos el tema de lo que llamamos el apoyo, que es el control en la expulsión del aire, que es fundamental para el ejercicio también de la voz hablada y de la voz cantada. Y la vez pasada estuvimos trabajando sobre el tema de cuerdas vocales, cómo estaban constituidas, cómo se insertaban, qué función representaban para el sonido, cuáles eran los cuidados para mantener una voz sana, porque no solamente la voz se puede gastar para aquellos que no la cuidan, pero también se puede gastar para aquellos que la tratan mal. Esos gritos, esas maneras de mala respiración, de respirar muchas veces por la boca, de no tener un control, una conciencia de la respiración. Porque recuerden ustedes que lo que estamos haciendo con este taller es volvernos conscientes en todo, porque el ejercicio del canto pasa primero por la mente. Y esa felicidad que produce este instrumento hermoso la puede lograr cualquier persona. Con esto quiere decir que cualquier persona puede llegar a cantar. Ya en unas 2 o 3 conferencias anteriores me habían preguntado sobre los temas de la afinación, de dar el tono, que también tiene solución, pero que obviamente depende también del conocimiento de la voz humana. Hoy nos vamos a centrar en aspectos muy importantes, ya que tienen que ver con la parte superior del instrumento, que son la garganta, la boca, la mandíbula, eh, algo de la nariz vamos a trabajar hoy, y hoy vamos a trabajar sobre todo el tema de la lengua. Y por supuesto al final de la conferencia voy a hablarles de cómo se pronuncian o cómo se producen las vocales y los diferentes tipos de consonantes. Y como tenemos que empezar por algo simple, es recordar sencillamente que el instrumento nunca se puede hacer con dificultad y nunca puede producir cansancio. Nadie puede cantar y después de cantar sentir cansancio, agotamiento o dolor. Lo mismo con la voz. Recuerden ustedes que muchas personas que se dedican a dar conferencias o a presentar eventos, generalmente al final del mismo lo solucionan tomando agua o tomando algo, pero realmente el tema pasa primero por la respiración y la respiración pasa después por eso que llamamos el control, o sea, la duración en la expiración, que es la segunda etapa de la respiración en general. Y esto lo digo porque casualmente hoy quienes hacen control mental o quienes practican el yoga o los que practican la meditación sencillamente como un ejercicio para su vida, lo que primero aprenden a hacer es a volver consciente de su respiración. Y no se trata de tomar mucho aire y botar mucho aire, sino de controlar el aire que tomamos y controlar el aire que botamos. Ya en una ocasión pasada les hablé del método buteico, que inclusive ayuda mucho para la apnea del sueño para quienes sufrimos de ese problema de los ronquidos, y que realmente con esa práctica, pues lo digo como algo muy personal y que algo que pude solucionar. Yo creo que hoy puedo dormir tranquilo, aunque duerma solo, porque ya no ronco. O sea, ya no me despierto pensando, hey, ¿quién será el que está roncando tanto? Sino que yo ya sé que ya no estoy roncando como antes pasaba. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de ese espacio que tenemos encima de las cuerdas vocales. Ese espacio que es tan importante porque tenemos que aprender a manejarlo en el sentido de darle extensión o acortarlo. ¿Para qué? Para que las cuerdas vocales se extiendan, para producir los sonidos
más agudos o se acorten para que tengan menos vibraciones y produzcan los sonidos más graves. Porque recuerden ustedes que esas dos membranitas, cuando pasa el aire y logran vibrar, son las que producen los sonidos. A menor cantidad de vibraciones por segundo, se producen sonidos mucho más graves. A mayor cantidad de vibraciones por segundo, se producen sonidos más agudos. Eso lo tenemos muy claro. ¿Por qué hay la diferencia del sonido de la voz de las mujeres y los hombres, o de los niños inclusive? Los niños tienen un aparato fonatorio pequeñísimo, como el de una pequeña flauta dulce, y un niño no puede cantar una nota grave, como una nota grave de un piano, como tampoco un hombre que tiene una extensión muy grande de lo que está encima de las cuerdas vocales, no podrá cantar un sonido muy agudo, a no ser que sea con técnica que después hablaremos de ellas, que se llama la técnica de voz de cabeza. Y es así como surgen también los famosos contratenores o las personas, hombres que tienen la posibilidad de cantar en registros muy amplios. Pero eso no es todavía nuestro tema. Nuestro tema Máster, hoy, sí pero señor, entonces, con lo que estás diciendo, uno pensaría que los tenores tienen una garganta como un espacio más cortico. sí señor, sí Ok. señor. Los tenores y precisamente, pero no quisiera adentrarme en ese tema que es tema exacto de la próxima clase. Ya verás que lo vamos a explicar muy bien, muy claro en la próxima clase, porque cuando hablemos de las tesituras y de las posibilidades de el desarrollo de ese instrumento que se llama la voz humana. Eh, Algunas personas tienen la posibilidad de cantar sonidos muy graves y muy agudos. Esa extensión se logra con ejercicios de respiración, con ejercicios de control, o sea, del apoyo, y con la posibilidad de acortar o extender las cuerdas vocales y el espacio de la garganta. Ya estoy diciendo que ese espacio que, digamos que técnicamente lo llaman el twang, el twang. Eso es una manera para describir cómo se logra, inclusive ponen unos ejemplos de imitar la voz del graznido de un pato o del el llanto de un bebé para producir y cómo acortamos la voz. Porque además de ahí depende mucho la imitación de la voz. Mire que muchas personas tienen la posibilidad de imitar otras voces cuando estamos hablando, cuando ustedes escuchan esos programas de radio que imitan a personajes de la política o del deporte o en fin, muchos personajes, lo que hacen los imitadores es aprender a ubicar exactamente cómo es la extensión o el acortamiento que hacen del espacio que está encima de las cuerdas vocales, que es lo que finalmente llamamos el aparato fonatorio. Bueno, o la laringofaringe, que ya lo habíamos también mencionado en temas anteriores. Hay un tema muy especial en el sentido de producir los sonidos de la voz, los sonidos hablados o cantados, y es el tema de mantener relajada la mandíbula y la lengua. Y eso tiene que ver mucho también con aquello que les había hablado a ustedes de la imaginación. Recuerden que uno puede producir el sonido que se imagine, solo que para eso necesita un entrenamiento. Y la técnica no es el sonido, ni es el instrumento. La técnica es la posibilidad, y lo he repetido muchas veces a través de estas conferencias, la técnica es la herramienta que tenemos para poder resolver problemas que nos encontramos cuando cantamos o cuando hablamos, o cuando no podemos producir determinados sonidos que queremos producir. Uno de los enemigos mayores que tiene el canto, la voz humana, es la mandíbula y la tensión de los labios. Y nada más los invito a que observen cantantes populares, sobre todo populares, que cuando cantan empiezan a adelantar la mandíbula y la mandíbula debe comportarse como cuando uno se queda dormido, se quedan dormidos en un viaje, en un carro o en un avión y lo primero que pasa es que usted, la mandíbula se retrae, no sale hacia adelante. En los coros lo veo frecuentemente y es una, digamos, un comentario que le hago a todos mis colegas que puedan estar aquí conectados. Y es, tenemos que poner mucha atención en la posición de la mandíbula. Es como tener un instrumento como la guitarra y en vez de poner la guitarra de frente contra el pecho como se usa
o un clarinete, tocar el clarinete para arriba todo el tiempo. Eso es imposible porque no es natural. Y lo que buscamos con el manejo del instrumento es la naturalidad. La naturaleza del instrumento es la felicidad. Es decir, no pueden existir tensiones en el ejercicio del canto, ni en el ejercicio, ni en la ejecución de ningún instrumento. Un pianista que está tocando con las manos engarrotadas, pues tocará una pieza que dura 2 segundos, el vals del minuto, el vals del segundo, perdón, como los luthiers, pam, pam, pam. No, pero ese no es un pianista. ¿Por qué? Porque necesitamos que la naturaleza de la música esté de acuerdo con lo que la produce. Nosotros tenemos unos instrumentos y lo único que hacemos es interpretarla. Y interpretarla merece el comportamiento del espíritu, que tengamos un orden. Obviamente, el resultado de ese instrumento es el resultado afectivo que tiene la persona que está interpretando el instrumento. Y ustedes verán a un violinista que casi que llora tocando un adagio de Mendelssohn o de Brahms en el concierto para violín y orquesta en re mayor. O ustedes verán a un pianista interpretando una obra lenta de Debussy o de Ravel o de un compositor o de Prokofiev y van a ver cómo ese piano habla. Así dice la gente, es que ese piano suena como hablando. Lo mismo pasa con la voz humana. Ustedes verán cantantes de ópera o cantantes populares que pueden producir mucho efecto en la gente por la manera como cantan, pero que tienen muchas dificultades técnicas, como son, por ejemplo, el adelantamiento de la mandíbula que les impide desarrollar determinados ejercicios sonoros o producción de notas, sobre todo en el registro agudo. Porque algunas veces, digamos, hay una manera de extender la mandíbula, pero lo hacen para crear efectos que son necesarios en la música vocal también, en el instrumento del canto, así como cuando con un violín hacemos un estreñimiento o tocar con el arco volteado, ¿no? Por las cerdas de crin de caballo que tiene el arco de los instrumentos de cuerda frotada, sino tocar con la madera, con el leño. Entonces el sonido es otro. O cuando se toca con el pizzicato, cuando se pulsan las cuerdas de los instrumentos de cuerda frotada, como que si fueran guitarras o como que si fuera un instrumento como el clavicémbalo, que también es de cuerda pulsada, aunque se toca con teclas. Esa tensión de la mandíbula entonces es mala. Yo lo he visto mucho en mis coros. En mis coros veo que, y corregirlo es muy difícil porque son vicios adquiridos, como es el vicio del famoso vibrato, cuando las personas cantan y le ponen un sonido que va brincando de un lado a otro, que a veces se vuelve un sonido indeterminado. Y el otro tema que tiene que ver con la producción del canto, de la estética del canto, son los labios. Yo recuerdo mucho, y les voy a contar una experiencia, en el año 97 estaba yo platónicamente enamorado de Cecilia Bartoli, porque a mis manos llegó un video láser de ella cantando por Venecia, recorriendo en las góndolas Venecia, y yo la veía y viendo dónde vivía y que cantaba todo el tiempo, la expresión de su boca, de sus dientes, de sus labios, de todo lo que ella percibía, se reflejaba en el canto. Y Cecilia Bartoli, todos saben que es una de las más grandes mezzosopranos que tenemos en el mundo, igual como es hoy Anna Netrebko. Yo los invito a que vean de pronto videos de ellas, y ustedes se van a deleitar, porque así estén cantando Adiós al pasado, como en la ópera La Bohemia, o estén cantando en la Traviata, pues ya muriéndose allá Violeta, en la cara se refleja esa manera feliz del canto, de la música, que no tiene que ver nada con lo que están cantando, con las letras de las canciones. Pues porque esa parte del drama y de la teatralidad es otro tema que tenemos que tratar mucho más adelante. Por ahora centrémonos solamente en el instrumento. Entonces, dos enemigos del instrumento son los labios tensos y la mandíbula extendida hacia adelante. Ese twang de que yo les hablo a ustedes hace que muchos directores de coro, sobre todo lo he visto, le enseñen a sus alumnos que hagan como que si tuvieran una papa caliente dentro de la boca. Entonces ponen a los niños a cantar, oh,
oh, gloria, entonces los niños no aprenden a cantar, no saben que esto es libre, es la libertad, es solamente la mente la que está manejando ese instrumento con una técnica que es el apoyo. Entonces no podemos cantar así. O yo conocí un coro, recuerdo hace unos años, yo no voy a decir dónde, porque inmediatamente se dan cuenta quién fue. Fui a algún festival de coros que me invitaron como conferenciante y como jurado y a dirigir una obra, y yo veía que casi todos los coros de la región cantaban con la boca en posición de, no sé si alcanzan a ver, como diciendo, como tirando un beso, pero mejor dicho, de una posición que es incómoda inclusive para uno. Esa no es manera para cantar. Y uno ve que los cantantes no cuidan sus labios y su boca. ¿Y por qué hablo de eso? Porque aquí voy a empalmar con otro tema que ya había anunciado y es el tema de la pronunciación. La pronunciación es compleja porque en todos los idiomas no es igual el tratamiento que la voz humana tiene que darle a las vocales. Bien saben ustedes que las vocales en francés, en húngaro, en checo, en inglés, en portugués, en español, todas las vocales son diferentes, todas. Así en italiano, te digan que el italiano es muy parecido al español por ser una lengua de romance, no es verdad que todas las vocales sean iguales. Y es más, en castellano, si nos ubicamos en diferentes regiones donde se hable el idioma castellano, no español, ojo, porque los catalanes se ponen bravos cuando decimos que es español. No, es el castellano realmente porque el idioma nació en Castilla realmente. Perdón. Eh, esa manera de pronunciar las vocales tiene que ver con la lengua, tiene que ver con los labios, tiene que ver con los dientes y tiene que ver con la posición de la boca. Y si estamos cantando, muchísimo más. Porque en el canto ocurrió un problema muy grave para los cantantes, incluso profesionales. Y es que en los sonidos agudos se vuelve eh, poco, poco claro lo que se está cantando. Recuerden que el canto es nada más que poner la poesía en la música. Entonces yo no puedo cantar, inclusive si yo estoy cantando, la, ra, ra, la, ra, ra, eso tiene que ser claro. Pero si yo a eso le pongo un texto, hoy la noche brilló como ayer, si yo no lo pronuncio bien, que entre otras cosas yo no soy cantante y no tengo por qué producir lo que quiero enseñarle a la gente porque soy capaz de enseñar, pero no soy capaz de hacerlo porque desafortunadamente no tuve el entrenamiento para cantante, sino para ser director o compositor o otras cosas. Pero realmente es muy importante entonces que el tema de la pronunciación sea muy claro. Y fíjense ustedes cómo, por ejemplo, en esta región de nosotros, yo sé que aquí hay gente de otras partes, pero en la región de Antioquia, por ejemplo, dicen entonces, en vez de decir entonces, dicen entonces. O en la región del Valle, no sé si está conectada Andrea Cala, bueno, o está Tefi, está conectada tal vez. Tefi, Ya. seguramente Sí, cuando señor. ellas hablan de una manera como Andrea, cuando Andrea habla, Andrea, dime por ejemplo, hoy la noche está muy fría. Maestro, estoy Andrea yo. no nos acompaña, pero Steffi sí. Steffi, por Maestro, favor, estoy yo. dime, hoy la noche está muy fría. Hoy la noche está muy fría. Bueno, ahora dime lo mismo, por ejemplo, Tiziana Yenta. Hoy la noche está muy fría. Bueno, dime lo mismo, por ejemplo, Oscar, que lo veo ahí conectado. Hoy la noche está muy fría. Bueno, de todas maneras, todos los que dijeron, para mí no dijeron bien la frase hoy la noche está muy fría, porque parece que se nos olvida poner a funcionar la abertura de la boca.
y la posición de la lengua. Eso lo hacemos naturalmente por naturaleza. Y de ahí vienen los acentos o, digamos, las maneras de pronunciar ciertas palabras por regiones, porque son aprendidas por oralidad, es decir, por transmisión oral de padres a hijos. Pero nosotros realmente no nos hemos detenido a estudiar muy bien cómo se dice cada vocal y cada consonante. Tenemos que hablar entonces de que cada idioma tiene unas tensiones propias, pero esas tensiones a veces perjudican el canto. Aquí ya estoy hablando del canto enfrentado a la conversación habitual o natural de todos los idiomas. Y esas tensiones que son características de la manera de hablar son a veces perjudiciales para el canto, y muchas tensiones del canto son perjudiciales para los idiomas. Pero ojo, no podemos confundir las tensiones con los acentos. Los acentos es otro tema. Y es un tema que pasa por la estética de las regiones, que tiene que ver con la lógica natural de la manera de hablar. Y yo ya había hablado de la lógica para cantar. Y lo mismo para la música. No es lo mismo cantar una pieza del Renacimiento producida por Orlando Di Lasso en el siglo XVII que cantar una pieza de Carlos Guastavino, compositor argentino nacido en 1943 y muerto en 1978, y decir que esa música argentina hay que cantarla distinta, porque hay ciertas expresiones que conservan la naturalidad. O sea, aquí no estoy hablando de acentos. Los acentos siguen funcionando de acuerdo cuando se reconoce la nacionalidad. Pero un cantante pierde el acento cuando canta. Lo debe perder. ¿Por qué? Porque está abordando la técnica para poder cantar bien. No pasa lo mismo con la música popular. Todo el mundo va a reconocer a Juanes, sobre todo por desafinado, pero además de desafinado lo va a reconocer porque Juanes dice las palabras de una manera distinta como la dicen todos los cantantes, o Shakira, o Balvin, o no sé quién. Todos los cantantes populares no les importa esto. No les importa porque en el estudio de grabación, y ya lo hemos demostrado, podemos corregir cualquier voz y cualquier persona puede grabar un disco. Y que yo creo que ese es un ejercicio que nos ayuda mucho. Entonces, para evitar esas tensiones hay que practicar diferentes posiciones de la lengua en cada idioma, con cada vocal y con cada consonante. Y esa práctica de la lengua va a hacer que la estética del canto o de la voz hablada sea mucho mejor. Entre otras cosas, porque cuando usamos la voz hablada para decir un mensaje, si vamos a decir una palabra de amor, una frase, una declaración de amor, la decimos con una entonación especial. Y si vamos a regañar o estamos enojados y vamos a insultar a alguien, si es que eso pasa, pues la manera como lo decimos, la entonación y la colocación de la lengua, de la boca, de la mandíbula, de la posición de la voz cambia completamente. Entonces aquí volvemos al cuento. Lo que hace el cantante y lo que hace al hablante es la intención, y la intención viene de la mente, y la mente programa lo que uno quiere que pase en la vida de uno. Vamos a hablar entonces de vocales principales y vocales satélites. ¿Qué son esas? Las vocales que existen en un idioma varían de acuerdo a muchas palabras. Y hay vocales que se vuelven cortas o que son cortas, y hay vocales que se alargan o hay vocales que son acentuadas. Cada idioma tiene muchas vocales que son principales y otras que son, digamos, no sé cómo llamarlas, auxiliares o satelitales, o que se desprenden de las vocales principales. Por ejemplo, en castellano, toda la vida nos enseñaron que las vocales eran A, E, I, O, U. Eso es verdad en cuanto que tiene que ver con la grafía y con la manera de escribir el idioma, pero eso es mentira en cuanto a la manera de hablar, porque las A en Antioquia, en la costa, en Santander, en Cauca son completamente diferentes, o las E o las I. Es más, muchos idiomas se tomaron el trabajo de escribir todas las vocales.
o al menos de representar los fonemas para aprender a hablar los idiomas. Por ejemplo, esa es una de mis grandes dificultades para poder hablar inglés fluidamente, porque uno lo entiende, pero hablarlo fluidamente es muy difícil precisamente por el tema de las vocales, porque las vocales son el fundamento casi que de los idiomas. Las consonantes casi que todas tienen la misma función. Y ya hablaremos más adelante de las consonantes que tienen diferentes características, unas que son oclusivas, explosivas, fricativas. Ya habíamos hablado, creo que en una clase, en una primera conferencia, primer encuentro que tuvimos sobre ese tema. Por lo tanto, ustedes tienen que entender que es posible encontrar muchas variaciones en las vocales y eso no va a desfigurar el idioma. La forma de tratar las vocales al cantar y al hablar difieren bastante. Normalmente las vocales se sostienen más tiempo al cantar que al hablar. Por ejemplo, Nessun dorma. La música lo trae. Y en cambio, cuando yo lo estoy hablando, yo digo Nessun dorma. Nadie duerme. Ninguno puede dormir hoy con Turandot. Pero al cantar, sí se distingue muy claramente cuáles vocales son las largas, cuáles son las cortas y cuáles son las acentuadas. Y eso es lo que corresponde a los acentos en música. En cambio, cuando yo hablo de acentos prosódicos, me estoy refiriendo exactamente a la manera de hablar o de escribir. Y resulta que en la música muchas veces no coinciden los acentos prosódicos con los acentos musicales rítmicos o naturales de la música. Tenemos que prestar mucha atención ustedes que la mayoría son cantantes y los que no son cantantes que veo conectados aquí, que son sencillamente personas que les gusta la música o que quieren acercarse a este tipo de entendimiento sobre ese instrumento que tenemos y que no lo reconocemos aún y que es muy costoso, vale más que un violín Stradivarius o que un piano, no sé, Wendell and Lung o Steinway. Cualquier piano famoso, de marca famosa, vale menos que la voz humana. Y la voz humana la cuidamos menos que cualquier instrumento. Yo mi guitarra no se la presto a nadie porque ya la presté una vez y me la destruyeron. Ya no le presto el instrumento a nadie. Y eso tiene que ver entonces que ustedes tengan que conocer ese instrumento, los que no cantan de aquí, de este grupo, de este chat, los que no cantan. Pero quiero decirles que ustedes, los que no cantan, pueden a cualquier edad aprender a cantar. Los temas de la afinación se superan, pero los términos ya de la técnica, de lo que estoy contándoles hoy, se aprenden fácilmente y rápidamente. Vamos a hablar ahora entonces de el énfasis para colocar la lengua en el canto. La lengua finalmente es la que debe modificar su posición para producir las vocales. Dependiendo de la colocación de la lengua, uno encuentra que se generan tensiones musculares de los idiomas y hay que evitar para cantar, no para hablar tanto, aunque también adelantar la mandíbula y tensar los labios. Ninguna vocal puede tensar los labios. En estos días de la pandemia que he visto muchos videos que me mandan amigos y amigas que están haciendo canciones por internet, yo veo que cantan, por ejemplo, que me muero por tener algo contigo y hacen la O de una manera tensando los labios. O por ejemplo, luna y abren la boca con la tensión en las comisuras de los labios. Uno se da cuenta inmediatamente que la gente puede cantar bonito, puede producir un bonito sonido, pero que bien podría hacerlo mejor si conociera su instrumento musical. Entonces, si se centrara en la posición exacta de la lengua para cada vocal, yo creo que ese gran músculo que es la lengua, que la lengua no es lo que vemos, lo que sacamos, lo que podemos sacar. La lengua es un músculo muy grande, muy grande, muy grande y que se funciona y que con sus tensiones puede
de modificar el sonido de una vocal o de una consonante también. Hay una manera muy fácil para saber si nosotros estamos cantando bien o mal con respecto a la lengua. Y es un ejercicio que yo le he enseñado a mis coros, no sé si en la última generación, pero yo les hacía hablar y cantar con un pañuelo, les hacía coger la lengua. Y los hacía cantar de esa manera para que ellos sintieran como la lengua les hacía una fuerza contraria y quería irse para otro lado. Entonces, tenemos que hacer ejercicios, perdón que ya me acaloré. Hay que hacer ejercicios para que la lengua no se... La lengua normalmente cuando estamos hablando, cantando, tiene la tendencia a retraerse. Y cuando la lengua se retrae, tapa, digamos, la salida del aire que viene buscando el sonido, los resonadores altos de la cabeza, y entonces, por supuesto, modifica la afinación, el tono. Es un tema que trataremos también. No sé si alcancemos hoy, pero en la próxima clase sí. Entonces, tenemos que aprender a localizar la posición de la lengua. Por ejemplo, en las vocales como, hagámosle un homenaje a Manuel que está aquí, que es de Perú. No es de Lima, pero es de Cusco. Pero la vocal, cuando hablamos de la I de Lima, I de Lima, realmente las comisuras de los labios tienden a abrirse hacia los lados. Ahora traten todos de decir Lima. Digan todos Lima, Lima. Si ustedes ahora hacen consciente de decir Lima sin tensionar las comisuras de los labios, van a ver cómo se produce otra cosa distinta. Lima, Lima, es diferente. Lima, estar relajados. Lima, no, Lima. Entonces, esas I son viciecitos muy graves que tienen los cantantes. Hay una manera muy buena para producir otras vocales, como por ejemplo en inglés, que es una A y una E, el fonema. Esa tratan de relajar igualmente las comisuras, porque uno tiende a tensionar las comisuras. Entonces hay un ejercicio muy bueno y es sonreír mientras se canta o mientras se habla. Cuando uno sonríe hablando o cantando, aparte pues si uno le está diciendo algo duro a una persona, la otra persona va a pensar que uno no lo está diciendo tan en serio, ¿no? Y si uno está diciendo algo alegre y algo festivo, pues, hombre, las otras personas van a sentirse también, digamos, con una comunicación mucho más asertiva frente a lo que se dice. Bueno, hay unas, sin embargo, esto que yo estoy diciendo sobre la tensión de los labios, de las comisuras de los labios, con determinadas vocales, hay un ejercicio. Ustedes intenten sonreír mientras dicen O, U, A o el diptongo UO. Y noten cómo la punta de la lengua se desplaza a la parte inferior de la boca para formar esas vocales. O, si la lengua se le estira hacia arriba, lo están haciendo mal y deben corregir ese problema. Mírenme, pero este tema es un tema específico que tenemos que tratar los directores de coro. Un director de coro tiene que ponerle mucha atención a la estética del canto, y la estética del canto se fundamenta en el conocimiento del instrumento y se fundamenta también en que todo vaya buscando una mejor producción del sonido, que finalmente lo que buscamos es comunicar algo bello. Bello es comunicar la música o la voz hablada. Dentro de poco irán a ver ustedes un espectáculo lindo que estamos montando con ensamble vocal, que vamos a montar, que es el tango, una historia cantada con un texto, y van a ver cómo Carlos Ignacio Cardona lo hace de una manera fabulosa, porque él tiene conocimiento exactamente de todo esto, él lo ha estudiado. Sin embargo, quiero decirles que hay unas excepciones a este tema de la comisura de los labios. Por ejemplo, muchas veces para cantar notas graves hay que tensionar ligeramente los labios. Y eso, digamos, es lo que más común pasa en las notas agudas. Cuando un cantante está cantando una nota muy aguda, tensiona los labios y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la afinación, hasta ahí llegó el sonido bonito, todo. En cambio, en las notas graves muchas veces hay que tensionar los labios para que las notas alcancen
una mayor profundidad en la boca, porque la boca es el primer resonador que encuentra el aire después de pasar por las cuerdas vocales y producir las vibraciones. Hay que entender que tenemos que diferenciar entre las vocales. Y las vocales también son tratadas diferentemente por un cantante u otro. Ya les dije la vez pasada, no todos los cantantes apoyan, traduzco el apoyar. Apoyar significa expulsar el aire. Cuando botamos el aire y lo controlamos. Apoyar es el control que ejercemos para poder botar el aire. No todo mundo bota ni controla el aire igual, y algunos logran excelentes resultados botando el aire en un tiempo diferente del cantante que tiene al lado, y en la ópera se ve mucho eso. Pero una cosa es que un cantante a otro difieran para abordar determinadas vocales o algunas vocales, pero eso lo que quiere decir es que siempre hay que buscar un resultado final, y es que las vocales sean claras, que se entiendan y no que no sean ininteligibles, porque cuando uno no entiende lo que un cantante está cantando es lo peor que puede pasar. Tengo muchos ejemplos también de cantantes aquí en Medellín. Pasa mucho en las mezzosopranos y en las contraltos y en los barítonos, que a veces se les pierde la claridad en las vocales. En las sopranos, en los tenores, en los bajos y altos pasa menos. Bueno, tenemos que aprender entonces a diferenciar unos grupos de vocales para poder encontrar una manera de colocar la lengua. Por ejemplo, una lengua va a la parte superior para decir qué vocales. Piensen ustedes. ¿Qué vocal, por ejemplo, te tirarían la lengua hacia la parte superior? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál, perdón? T. No, estoy hablando de vocales, vocales, no consonantes. La I. La I. La I. I. La I. La U Hagan el también. ejercicio. La U. La U también. Bueno, compañeros de coro y amigos, déjenme decirles. Yo creo que ninguna. Es correcto, ninguna vocal Ninguna. puede tirar la lengua hacia arriba. Por el contrario, todas las vocales deben tirar la lengua hacia abajo. Y eso, mire que todo el mundo tenía la confusión sobre eso. Pero, ojo, las vocales pueden cambiar su forma según o conforme se vaya subiendo de tonalidad. Y también hay que decir que las vocales graves, en una voz grave, de una contralto o de un bajo, suelen parecerse mucho más a las vocales habladas que a las cantadas. Entonces, una persona que está cantando una voz muy grave con las vocales tratadas como hablando, jamás le va a poder ser posible alcanzar sonidos agudos si lo hace de la misma manera técnicamente. Entonces, ustedes tienen que entender que para evitar que las vocales impidan que uno pueda subir o pueda bajar, hay que trabajar ya con un tema que es el tema de la abertura de la boca. La abertura de la boca. A mayor altura, necesitamos mayor abertura de la boca. Es posible que sottovoce significa voz baja, o sea, como cantando para uno mismo. Una furtiva, algo muy así, muy suavecito para uno. Es posible que ahí la boca no se abra mucho. Es más, hay cantantes, tenores, sopranos, contraltos que muchas veces ni necesitan abrir mucho la boca para producir sonidos muy agudos, porque tienen un gran potencial diafragmático, un diafragma perfecto, unos pulmones muy sanos, una voz aliviada completamente. Pero normalmente sí uno tiene que aprender a abrir la boca. Y la boca se abre también de acuerdo con un tema
de las consonantes, que a diferencia de las vocales, las consonantes se obligan a tensar muchas veces los labios y a veces hasta sacar la mandíbula. Entonces me dirán, bueno, entonces ¿qué hacemos pues para cantar? Por un lado usted nos dice que para decir las vocales o cantar las vocales no se puede sacar la mandíbula ni se puede tensar los labios. Y ahora nos sale con que las consonantes sí necesitan a veces eso, pero lo necesitan con una cosa que se llama el apoyo extra. El apoyo, ya les dije, el control de la salida del aire desde pues cuando lo estamos botando para poder cantar o hablar. Pero realmente ustedes lo deben entender que muchas consonantes necesitan muchas tensiones. Por ejemplo, ¿cuál? Ma o pa. La P. De todas maneras, los labios tienen que... La F no necesita tensionar los labios. La S tampoco. La S después vemos que hay que hacerle un tratamiento distinto cuando nos vamos a referir en una conversación sobre cómo tratamos cada una de las consonantes y en qué parte de la cabeza en la voz cantada ubicamos esas consonantes. Pero de todas maneras, lo más importante para el canto es evitar que haya tensiones. Y entonces, un tema importante es empezar a producir consonantes y vocales correctas para que haya uniformidad sin necesidad de producir tensiones y para que podamos aprender a manejar los volúmenes y evitemos las constricciones incontroladas. Les recuerdo que el canto y las cuerdas vocales tienen una cantidad de músculos que se llaman los constrictores, que ya hablamos en la clase pasada de eso, para poder entonces abordar el ejercicio del canto. Les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Cada idioma tiene unas tensiones características diferentes. Nos tenemos que centrar para cantar o para hablar en las vocales principales. Las demás vocales se usan de la misma manera que las principales y salen solas. Digamos que salen casi que por intuición. Al cantar, todas las vocales se cantan como vocales largas, es decir, sin tensión, con la posición de sonrisa. Esa posición de bostezo a veces genera una tensión inadecuada en los labios y en la mandíbula. Otro, la colocación de la lengua. Los sonidos deben producirse centrándose en la colocación de la lengua, siempre pensando que la lengua esté baja, sin sacar la mandíbula ni tensar los labios. Ni tensar los labios, ni sacar la mandíbula. Todo eso es importante. Y lo otro es que la pronunciación de las vocales y de las consonantes debe ser correcta en un 100%. No admitimos en el canto o en la conversación hablada palabras a medias. Entonces, bueno, yo a veces ni me acuerdo, pero mire que nosotros en la conversación diaria nos tragamos muchas consonantes, muchas vocales y decimos las palabras a la mitad del camino las dejamos. Para producir las vocales I, IE, los flancos de la lengua deben a veces tirarse hacia atrás. La lengua como que se amplía un poquitico, pero no la comisura de los labios. Para producir las vocales O, U, A, la punta de la lengua se coloca en la parte inferior de la boca, mucho más. Las vocales empiezan a sonar iguales unas a otras a medida que se van subiendo de tono. Eso es como lo que se conoce como sonido mezclado. ¿Qué hay que hacer? Evitar eso. ¿Por qué? Porque se vuelven ininteligibles las palabras. Eso es muy difícil. Tenemos que decidir de qué modo cantar, cómo tratar dos sonidos vocálicos que son diferentes, como un diptongo. Por ejemplo, cuando cantamos en alemán, Ihr Kinderlein kommet, por ejemplo, que se pronuncia como ir, I-R, eso se pronuncia Ihr Kinderlein kommet. Muchas veces en alemán le sugieren a uno allá mismo que nos ha tocado, cante Ihr Kinderlein, porque eso es hablado, cante
como ir, Kindelai Comet, ir, porque entienden que no se puede producir el sonido del diptongo tan fácilmente. Es muy difícil. Entonces, cuando cantamos, tenemos que decidir cuál es la vocal principal en ese diptongo para que tenga un mayor énfasis. Si la otra vocal en ese diptongo sale, maravilloso. Al cantar, los labios se tensan en las consonantes. Ya lo dijimos ahora, contrario a las vocales. Pero nuestro trabajo será próximamente aprender a cantar sin tensionar esas consonantes. Bueno, veo que el tiempo se nos está extinguiendo, Víctor. Les quiero anunciar que el próximo tema será la apertura de la boca. Vamos a hablar cómo se terminan las notas, cómo se atacan las notas, habladas y cantadas. Vamos a hablar de cómo se produce el volumen en las notas, habladas y cantadas. Y vamos a empezar a hablar de la tonalidad y de los registros para que sigamos avanzando con estas conversaciones. Les agradezco mucho pues su acompañamiento. Pueden mandarme sus preguntas al chat que Víctor está anunciándoles ahí. ¿Alguna pregunta? Maestro, no tengo ninguna pregunta registrada en este caso. De todas maneras, por el momento los otros espacios están grabados, pero no están todavía publicados en YouTube. Si pueden enviarme su correo electrónico, porque este chat se cierra al momento de terminar el espacio, o antes de salirse de acá, me pueden dejar sus correos electrónicos y yo me aseguro de que tengan acceso a los videos y puedan escuchar pues como lo que ya hemos hablado previamente. También quiero aprovechar el espacio. Bueno, vale, quiero aprovechar también el momento para anunciarles que el Festival Coral se va a realizar la última semana de octubre, que ya tenemos las obras de arte que estamos vendiendo para financiar ese festival y el del próximo año, que este año ha sido difícil porque tuvimos que suspender muchas actividades que le producían dinero a la corporación. También les quiero anunciar que próximamente estrenaremos nuestra página web. Estamos en esa construcción. Nos ha demandado mucho trabajo, pero creo que va a ser algo muy bonito, muy interactivo y en donde vamos a tener ustedes, van a tener la oportunidad de consultar música, artículos referente a la estética coral, al arte de los coros, a mirar videos, grabaciones del ensamble vocal Capella Nova y de festivales anteriores al nuestro. También quiero anunciarles... Sí, señor. Daré la bienvenida al maestro Víctor Vélez, que se unió a esta conferencia, y invitarlo para que siga con nosotros cada 8 días. Y aquí listo, maestro. Muchas gracias, Víctor. Bienvenido. Nos seguiremos viendo por aquí. También a Jorge Correa desde Estados Unidos. Muchas gracias, que lo veo conectado. Ya saben. Gracias a vos, Jorge. También un saludo muy fuerte. A ver, ¿quién más veo por aquí? Manuel Manrique. Bueno, mucha gente se conectó. Isabel Jorge, Velasco. ¿Te puedo preguntar quién es el artista de este año? ¿El artista de este año para el festival? Que colabora con el artista de este año se llama Armando Montoya, ganador del Premio Nacional de Artes, fue decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Fuimos amigos, o somos amigos desde la infancia, nos conocemos mucho, porque los papás de nosotros eran amigos, y bueno, y Armando hizo una obra fabulosa que ya está hecha, ya la tengo toda aquí en mi poder. Necesitamos vender 450 obras para poder sobrevivir en el festival y en la corporación. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta especial, me puede escribir a mi chat perfectamente, 312-791-3071, con el más 57 anterior. Muchas gracias, buenas noches a todos. Veo que no hay preguntas. Gracias, maestro. Sí. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, maestro, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao, chao.